a tiempo. Los negocios no consisten en hacer un producto de calidad, esas son estrategias. Los negocios consisten en crear valor económico. Pero después hay un nivel 2. La gente sigue estudiando, se sigue preparando y hay un cierto nivel de gente que es capaz de entender los estados financieros, entenderlos realmente, no nada más recibirlos y meterlos en el librero. El nivel 3 es cuando alguien no solamente entiende estados financieros, sino que ya es capaz de entender razones financieras. Ya puede analizar conceptos de rentabilidad, puede analizar conceptos de margen, rotación de activos y cómo todo eso nos va llevando finalmente al éxito en el negocio. Hablamos de valor presente neto, que es probablemente el clímax en esto, es decir, cómo podemos tomar decisiones hoy buscando maximizar la creación de valor en el futuro. Ustedes, la única razón por la que se justifica que estén aquí el día de hoy es una. Y esa razón es que están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo con la expectativa de poder ser mejores tomadores de decisiones mañana y ganar más dinero. Si esa no fuera la razón, no hay otra razón para que estén aquí. No venimos a divertirnos, venimos a hacer negocio y eso tiene que ver con el valor presente neto. Y finalmente el nivel 5, que es una mezcla que en mi concepto mental no termino de estructurarlo bien cómo ubicarlo, pero es una mezcla del nivel 2, 3, 4. Es una mezcla de estados financieros, es una mezcla de razones financieras y es una mezcla de valor presente neto. No es necesariamente más poderoso que el valor presente neto, pero tiene algunas ventajas que ahorita voy a comentar. Bueno, veamos con detalle cada uno de estos. ¿Qué decía mi abuelo? 2 años de primaria, un hombre que había nacido en 1899. Y mi abuelo alguna vez, que yo tendría como 14 años, me dijo, mira, para hacer negocio solamente hay que cuidar cosas. O vendes caro o produces barato. Cuando yo después salí de casa, fui a estudiar a la universidad fuera y empecé a estar en otro ambiente, hubo un momento en que dije, no, mi abuelo era demasiado elemental, eso no puede ser. Finalmente, después de estudiar y después de hacer muchos modelos de negocios, me di cuenta que mi abuelo me había dado toda una lección de finanzas y de estrategia de negocios. No hay más que de eso, o vendes caro o produces barato. Claro que mi abuelo hizo negocios en la primera mitad del siglo XX, en mercados totalmente locales, ciudades pequeñas, mucho era trueque, no había globalización, no había crédito, no había nada. Y para él era vender caro o producir barato. Hoy en día podríamos hablar vende caro o vende mucho. Y producir barato es pocos gastos, poca inversión, poco costo. Al final de cuentas, los conceptos eran los mismos. Mi abuelo jamás pensó en tiempo, en valor del dinero en el tiempo, porque, insisto, eran épocas donde mucho era trueque y esos valores realmente no existían. Pero bueno, ese sería el primer punto. El nivel 1, que es donde yo esperaría que todo el mundo pudiera estar, es el nivel conceptual. Es decir, los recursos invertidos en la empresa deben de producir más que el costo de las fuentes de financiamiento. ¿Alguno de ustedes está dudoso si debe de estudiar una maestría o no? Yo les tengo la respuesta. Y la única razón para estudiar una maestría es porque hoy van a invertir dinero, esfuerzo, tiempo y mañana tienen que ganar más. Si alguno de ustedes ya estudió una maestría y no está ganando más dinero, les aseguro que no es problema de la maestría, es problema de ustedes. Tenemos que ser capaces de hacer que la inversión nos produzca más. Si alguien quiere estudiar inglés y acá alguien quiere estudiar sueco, les va a costar el mismo trabajo estudiar inglés que estudiar sueco, pero no necesariamente el beneficio futuro esperado es el mismo. Por lo tanto, si ustedes quieren invertir en tener oficinas más lujosas, yo los felicito. Van a quedar muy bonitas sus oficinas, pero la única razón para tener una oficina lujosa es para vender más, ganar más dinero. La única razón para tener otra nave industrial, la única razón para tener un programa de alta calidad es para poder eventualmente crear más valor económico. Ese es el concepto que ojalá todo el mundo tuviera en mente. Ojalá todos los empresarios lo tuvieran en mente, pero sobre todo ojalá todos los ejecutivos lo tuvieran en mente. Porque el trabajo, insisto, no es que la gente llegue a tiempo. El trabajo no es que nos evalúen bien. El trabajo no es ser catalogado como una de las mejores empresas para trabajar. El trabajo es crear valor económico. Pero ¿cómo podemos medir la creación de valor económico? Bueno, vámonos al nivel 2. En el nivel 2, básicamente estamos hablando de entender los estados financieros. Y cuando hablamos de entender los estados financieros, no estoy pensando en el cargo y en el abono. Eso nos lo hace el contador. Lo que se trata aquí es que podamos ver la parte estratégica de los estados financieros.
Y de lo que se trata es que la utilidad de operación sea mayor a cero. Tiene que ser mayor a cero y lo más grande posible. Obviamente las ventas tienen que cubrir costos y gastos. Si no lo logramos, no hay negocio. Hay muchos empresarios que se quejan de la crisis o se quejan de los créditos bancarios. Pero la pregunta que hay que hacer primero es, ¿hay utilidad de operación positiva? Si no lo hay, nuestro problema es mucho más grave. Si hay utilidad de operación positiva, podríamos analizar algo más. Por otro lado, como dice ahí, el activo debe de producir más que lo que cuesta el pasivo y el capital. Aclaro, todo lo que yo digo es obvio, es elemental y es básico, pero no estoy insinuando que sea sencillo su aplicación práctica. Es decir, es obvio que el activo tiene que producir más que lo que cuesta el pasivo y el capital, pero en la práctica es difícil hacerlo y es bien difícil medirlo, pero no hay otra forma de hacerlo. Todo aquello que invirtamos tiene que ayudarnos a dar valor. Hay cosas mucho más difíciles de hacer. Mientras más a largo plazo es una actividad, es más difícil de medir. Obviamente también es este objetivo para la Secretaría de Salud y para la Secretaría de Educación Pública, claro que sí, pero los beneficios que vamos a ver de esas decisiones son en el muy largo plazo. ¿El ejército mexicano tiene por objeto esto? Sí. En la medida en que el ejército mexicano nos dé paz y tranquilidad, va a ayudar a que se esté creando más valor económico en el país, pero es muy difícil de medir. Pero el concepto atrás sigue siendo eso y ojalá todos tuviéramos esa idea. Finalmente, abajo dice, el flujo de efectivo es importante en el corto plazo. En el corto plazo, si nos falla el flujo, se mueren las empresas. Ahorita, en épocas donde algunas empresas están en crisis, porque no todas están en crisis, hay empresas que están vendiendo muy barato porque lo que quieren es flujo. No les interesa tanto la creación de valor, les interesa sobrevivir 1, 2 años. Después se preocuparán por la creación de valor. Nivel 3. Cuando hablamos básicamente del uso de razones financieras, lo que estamos buscando es que el retorno sobre la inversión sea lo más grande posible. Ahí hablamos de la relación entre la inversión, es decir, que las utilidades sean lo más grandes posibles comparado contra el activo invertido, los recursos invertidos. Finalmente, el modelo de bonos habla de que el retorno sobre la inversión se puede dividir en dos partes. Analizarlo vía margen o vía rotación de activos. Básicamente, cuánto ganas por cada producto que vendes y el otro es qué tan eficiente eres con el manejo de los activos, le hace volumen. Hay negocios de margen, hay negocios de volumen y el mejor negocio es el que puede mezclar esos dos puntos. Hablamos como nivel 4 del valor presente neto. El valor presente neto es un concepto no tan fácil de entender, pero al final de cuentas es simple en su base. Su base consiste en lograr lo que decíamos hace rato, que las expectativas futuras descontadas nos impliquen un beneficio mayor que lo que estamos invirtiendo hoy. Así de simple. Eso puede volverse complicado en la matemática si quieren, complicado en su aplicación práctica, muy complicado en su aplicación práctica, pero el concepto es así de simple en principio. Y finalmente llegamos al último tema, el nivel 5, que es la creación de valor económico, que es en el que me voy a concentrar en este momento. Y ahí lo que se trata es que la utilidad económica o el EVA, el valor económico agregado, sea mayor a cero y sea lo más grande posible. Por otro lado, vamos a ver aquí 3 elementos, el NOPAT o UNODI, el capital empleado y el costo de capital. Tratamos de que sean lo más grandes posibles y se trata de que esto crezca lo más posible. Los bonos ejecutivos, la tendencia desde hace ya muchos años, digo muchos años, estoy hablando como de 15, probablemente hasta un poco más de años, ha sido a estar amarrando los bonos ejecutivos a la creación de valor económico, porque de esa manera aseguramos que cuando un ejecutivo se lleve un bono muy jugoso es porque generó un beneficio para la corporación y para el accionista todavía más jugoso y es lo que nos podría estar interesando. Bueno, hablemos entonces de creación de valor económico. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Yo diría que el objetivo de una empresa finalmente lo podríamos ir analizando en diferentes partes. Y esto no es algo que yo haya inventado, está escrito en la literatura de negocios, en todos los libros de finanzas, está más que demostrado. Y finalmente hablamos de maximizar el precio de la acción, hablamos de maximizar el valor presente de la empresa, hablamos de maximizar los beneficios futuros esperados, hablamos de maximizar la creación de valor económico. Pero ¿qué implica esto? Imagínense las distancias. Si yo soy el que maneja una papelería en la esquina de mi casa, ¿tengo este objetivo? Sí, se trata de poder generar el mayor beneficio versus la inversión
y que esto se vuelva negocio. Si yo soy alguien que maneja un corporativo grande, una empresa muy grande transnacional, puede ser que ya no es tan fácil, porque parte de mi trabajo es invertir hoy en publicidad, invertir hoy en investigación y desarrollo, invertir hoy en educación de mis ejecutivos para que el día de mañana se genere el mayor beneficio posible. Por eso las farmacéuticas invierten tanto en investigación, porque si pierden esa parte, dentro de 10 años o dentro de 5, van a quedar fuera de competitividad. Y así seguimos. Y si regreso otra vez a decisiones de gobierno, el problema de las decisiones de gobierno es que pueden llegar a ser decisiones demasiado largas. ¿Qué programas debemos dar hoy a los niños en la educación primaria? Lo que hagamos hoy o lo que hagamos con la salud de los niños mexicanos el día de hoy nos va a repercutir dentro de 20 años en nuestra competitividad a nivel mundial. Entonces, obviamente, los presidentes de la República son personas que tienen que tomar decisiones que deben de afectarnos 20 años después. Obviamente, mucho después de que salieron de sus sexenios. Y esto es lo que hace muy complicado este tipo de decisiones. Obviamente pensemos un poco más en las empresas, no nos vayamos en un plan tan grande como pueden ser los gobiernos. ¿Qué es crear valor económico? Bueno, yo diría que los beneficios, y ahorita tratamos de definir cómo medir beneficio, los beneficios que genera una empresa tienen que ser lo suficientemente grandes para cubrir el costo de financiar los recursos invertidos. Es decir, yo los invito a poner un restaurante conmigo. Cada uno de ustedes tiene que poner $1,000,000 de pesos. ¿De qué se trata el negocio? De que el día de mañana ustedes puedan generar más que lo que les cuesta pedir prestado $1,000,000 de pesos, o más que lo que les daría a ganar ese $1,000,000 de pesos invertido en algún otro lugar. Entonces, obviamente tiene que ver, esa es así de simple la cuestión. Por eso yo insistía, cualquier cosa que vayan a hacer en la vida consiste en tratar de ganar más que lo que están invirtiendo. Lo que puede ser complicado es medir las cosas, eso puede ser complicado, pero el concepto siempre tiene que estar atrás de eso. Los beneficios, como decía, finalmente los podemos medir como utilidad. Vamos a hablar del NOPAT 1 en la siguiente lámina. El costo de financiar los recursos es algo que llamamos el costo de capital. Y finalmente, los recursos invertidos es básicamente la parte que tiene que ver con el capital empleado. Pero antes de meterme a la fórmula de lo que hablamos, déjenme hacer un comentario que me parece que es importantísimo. Una cosa que es una advertencia. No es lo mismo medir creación de valor económico que crear valor económico. El primero, medir creación de valor económico es un problema numérico. Es un problema que parte de matemáticas y es un problema que parte de la contabilidad. Es complicado, sí, pero es numérico. No es tan difícil comparado contra lo segundo. Crear valor económico, ese es un problema de estrategia. ¿Quieren medir al país hoy en día? Lo podemos medir con cuánto más Producto Interno Bruto creamos. Pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que dentro de 15 años seamos una potencia en tecnología? Eso es crear estrategias. Y hacer estrategias se vuelve muy difícil. Regresemos otra vez a las empresas. Medir cuánto generaron de valor económico en el 2008 es relativamente sencillo. Yo lo hago a cada rato, ese no es problema. Bueno, tiene su chiste, pero no es problema. Pero lo que es muy complicado y requiere una verdadera habilidad directiva es desarrollar las estrategias necesarias para crear valor económico. Bueno, obviamente para crearlo, primero hay que medirlo. Y entonces yo hablaba básicamente de 3 elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos 3 elementos? Lo que dice aquí. Primero dice, no hay una forma exacta de medir la creación de valor. Es cierto, o sea, hay variantes, la gente usa diferentes cosas, pero es lo mismo que cualquier problema contable. No hay una forma de evaluar el inventario, puede haber diferentes formas. ¿Y qué hacemos? Bueno, por un lado, lo que se va a tratar es de agarrar la utilidad, vamos a tomar la utilidad que genera la empresa y le vamos a restar la multiplicación de capital empleado por costo de capital. Y eso me debe de llevar a la creación de valor económico. Esa es la fórmula que van a encontrar en cualquier texto, en cualquier artículo, se metan a la página de internet, ahí va a venir, eso no hay ningún problema.